En una tarde de domingo aparentemente normal, el 7 de mayo de 2017, el pequeño y unido pueblo de Bel Air, Ohio, se veía bañado por la suave calidez de un día primaveral. La vida allí transcurría a su propio ritmo, dictada por el cambio de estaciones y los turnos en las minas de carbón locales. Era un lugar donde todos conocían a sus vecinos, y la tranquilidad de un fin de semana era un bien preciado. Para David Canny, su esposa Sherry y su pequeña hija, era precisamente un día tranquilo, predecible y confortable. Habían decidido hacer una visita rápida a un querido amigo, Brad McGarry, para una tarea tan sencilla y mundana como cualquier otra: devolverle una desbrozadora que les había prestado. Mientras conducían por las calles familiares, el ambiente en el coche era despejado. Pero al entrar en la entrada de Brad, la primera nota sutil de discordia rompió la paz de la tarde. El coche de Brad estaba aparcado afuera, una clara señal de que debería estar en casa, pero la casa misma poseía una quietud inusual. David subió los escalones de la entrada y llamó. El sonido resonó levemente en el aire tranquilo. Esperó. Volvió a llamar, esta vez un poco más fuerte, llamando a su amigo. La única respuesta fue el susurro de las hojas al viento. Una leve inquietud, como una sombra fría, comenzó a apoderarse de la familia. Algo no andaba bien. Sherry, percibiendo la creciente preocupación de David, sugirió que revisaran la parte trasera. La familia rodeó la casa por un lateral, con pasos suaves sobre el césped. Allí encontraron la puerta de servicio, que daba al área de servicio, entreabierta. Era una invitación que parecía más una advertencia. La persistente sensación de preocupación que había sido un susurro, ahora era una voz fuerte e insistente en sus mentes. David empujó la puerta y entró, llamando de nuevo a Brad, con una urgencia que antes no tenía. El interior de la casa era un caos. Los muebles estaban torcidos, los cajones estaban abiertos, y los objetos estaban esparcidos por el suelo. Señales claras y contundentes de que algo había salido terriblemente mal. Sherry lo siguió, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho al observar el desorden. «¿Brad?», Zrenia gritó con voz temblorosa. La respuesta fue un silencio inquietante y sofocante, que parecía absorber todo sonido. Mientras Sherry iniciaba una búsqueda frenética por las habitaciones del piso superior, David, guiado por una premonición escalofriante, se dirigió a la puerta del sótano. Bajó las escaleras, y cada paso lo adentraba más en el corazón de la silenciosa y perturbada casa. Lo que estaba a punto de encontrar allí, en el tenue espacio de abajo, era una visión tan horrorosa que no solo quebrantaría la tranquilidad de esa tarde de domingo, sino que alteraría irrevocablemente el curso de sus vidas para siempre. Para comprender los trágicos acontecimientos de ese día, primero debemos comprender las vidas que convergieron en ese pequeño pueblo de Ohio. David Canny era, según todos los relatos, un hombre que llevaba una vida convencional. Al cumplir 21 años, su madre, rebosante de orgullo, le organizó una gran fiesta para celebrar su paso a la edad adulta. Fue una animada reunión de amigos y familiares, y entre los invitados estaba Sherry, una atractiva madre soltera que había acudido con sus hijos pequeños. Desde el otro lado de la sala, David quedó cautivado al instante. Hubo una conexión instantánea y magnética, un sentimiento tan profundo que parecía el destino. Al día siguiente, se confesó con su madre con la certeza de que solo el amor verdadero puede inspirar. Le dijo que había conocido a la mujer con la que se iba a casar. Su corazón estaba decidido, su determinación era absoluta. Quería construir una vida con Sherry. Sin embargo, no todos en el círculo de David compartían su entusiasmo desenfrenado. Amigos y familiares, si bien reconocían las maravillosas cualidades de Sherry, expresaron sus preocupaciones. Casarse con una mujer con 3 hijos era una responsabilidad monumental para un hombre tan joven. Les preocupaba que la carga fuera demasiado pesada y los desafíos demasiado grandes. Pero David no era un hombre que se desviara fácilmente de su corazón.
estaba lleno de un profundo amor y un compromiso inquebrantable. Aceptó con entusiasmo el rol de padrastro y esposo, dispuesto a volcar toda su energía en crear un hogar feliz y estable. Para mantener a su nueva y numerosa familia, tomó una decisión profesional que le cambió la vida. Se matriculó en un riguroso programa de formación para convertirse en minero de carbón. Era una profesión agotadora y peligrosa, muy diferente a la típica jornada laboral, pero ofrecía unos ingresos estables y sustanciales que podrían asegurar el futuro de su familia. Fue en las profundidades subterráneas de las minas de carbón, entre el polvo y la oscuridad, donde la vida de David se cruzaría con otra. Conoció a Brad McGarry. Nacido en la década de 1970 en la cercana Cambridge, Ohio, la trayectoria de Brad fue de inmenso coraje y resiliencia. Criado como un hombre abiertamente gay en el ambiente profundamente conservador y obrero de la Ohio rural, se enfrentó a un constante aluvión de prejuicios. Soportó insultos, susurros y una hostilidad descarada. Sin embargo, a pesar de todo, Brad se negó a ser otra cosa que él mismo. Se mantuvo firme en su verdad, con un espíritu inquebrantable. Con los años, cultivó un pequeño pero ferozmente leal círculo de amigos que lo apreciaban por su vibrante personalidad y su inquebrantable autenticidad. Trabajó como peluquero, una profesión que le permitió dar rienda suelta a su creatividad. Pero en un pequeño pueblo obrero, ganarse la vida era una lucha constante. En busca de una mayor estabilidad financiera, Brad tomó una decisión que sorprendió a muchos de sus conocidos. Cambió sus tijeras y herramientas de peluquería por un casco y una linterna frontal, y decidió convertirse en minero de carbón. El contraste entre el arte de un salón de belleza y el trabajo físico y duro de las minas era innegable. Fue en este improbable contexto donde él y David Kinney forjaron una amistad inmediata y profunda. Su vínculo surgió de forma rápida y natural. Brad, con su risa contagiosa y su gran corazón, se convirtió en un miembro muy querido de la familia Kinney. Los hijos de David y Sherry lo adoraban y lo bautizaron cariñosamente como tío Brad. Los dos amigos eran prácticamente inseparables. Lo compartían todo: largos turnos bajo tierra, barbacoas de fin de semana, bromas privadas y esa camaradería tan natural que se siente como una hermandad. Para 2017, sus vidas habían encontrado un ritmo cómodo. David, que ahora tenía 30 años, estaba felizmente casado con Sherry. Sus hijastros estaban creciendo, y él y Sherry habían dado la bienvenida a su propia hija. Mientras tanto, Brad equilibraba hábilmente su exigente trabajo en la mina, su preciado tiempo con familiares y amigos, y sin que la mayoría lo supiera, un romance clandestino. Aquel fatídico domingo 7 de mayo, Brad había asistido a un almuerzo familiar. Alrededor del mediodía, le dijo a un primo que tenía que irse, mencionando que tenía una reunión en su casa. Más tarde esa noche, alrededor de las 6:15 de la tarde, David, Sherry y su hija menor hicieron su visita improvisada. La sorpresa de encontrar la puerta sin abrir, a pesar de que su coche estaba en la entrada, fue la primera grieta en los cimientos de su realidad. La puerta de servicio sin llave, la casa saqueada, el silencio ensordecedor. Todo condujo al descenso de David al sótano. Allí, lo inimaginable se hizo realidad. Brad McGarry, su vibrante y amante de la vida amigo, el tío Brad, yacía inmóvil en un charco de sangre. Un grito gutural escapó de la garganta de David, un sonido de puro horror que hizo que Sherry corriera escaleras abajo. La sombría escena que vio se le quedó grabada a fuego en la memoria. Presa del pánico y la conmoción, Sherry buscó a tientas su teléfono y marcó el 911. Con la voz quebrada mientras intentaba explicar la pesadilla en la que se habían visto inmersos. La policía fue enviada, alertada del hallazgo de un cadáver, víctima de una herida de bala mortal. Cuando los primeros agentes llegaron a la casa de Bel Air, encontraron una escena de profunda angustia. David y Sherry Kinney estaban visiblemente conmocionados, con el rostro pálido por la sorpresa
mientras relataban la secuencia de los acontecimientos. Explicaron cómo un simple recado para devolver una desbrozadora los había llevado a este horrible descubrimiento. A través de su dolor, retrataron su profunda amistad con Brad, enfatizando el poderoso vínculo que había unido a sus familias a lo largo de los años. Les contaron a los oficiales cómo solían pasar las vacaciones juntos, cómo sus hijos lo admiraban como a un tío, y cómo todos habían estado planeando con entusiasmo unas vacaciones en grupo a las Bahamas para agosto. Cuando los investigadores comenzaron a indagar en la vida de Brad, preguntando sobre posibles enemigos o problemas recientes, David y Sherry mencionaron una relación reciente y turbulenta que Brad había mantenido. Dijeron a la policía que acababa de terminar con un hombre llamado Scotty. Desconocían su apellido, pero describieron la relación como volátil y llena de conflictos, marcada por frecuentes y explosivas discusiones. Tras recopilar las declaraciones preliminares, la policía comenzó el meticuloso proceso de examen de la escena del crimen. En el sótano, la gravedad de la situación quedó al descubierto. El cuerpo de Brad estaba boca abajo, con un gran charco de sangre oscura que le rodeaba la cabeza. Inmediatamente se hizo evidente que había recibido al menos un disparo en la cabeza. En los momentos iniciales, en medio del caos, surgió una teoría especulativa entre los oficiales. Tal vez Brad, enfrentando algún problema personal desconocido, se había quitado la vida. La llegada del perito forense aclaró rápidamente la situación. Hizo a los agentes una pregunta crucial. ¿Han encontrado el arma? Namber, el perito, explicó que es común que quienes se suicidan se desplomen sobre el arma. Con un procedimiento cuidadoso, el equipo forense volteó el cuerpo. No había ningún arma debajo ni en las inmediaciones. La teoría inicial del suicidio se desvaneció de inmediato y definitivamente. No se trataba de una tragedia de autolesión, sino de un homicidio. Mientras los detectives recorrían el resto de la casa, intentaban descifrar la historia que contaba la escena del crimen. El estado desorganizado de la casa inicialmente apuntaba a un robo. La cocina estaba desordenada, con los cajones abiertos. La sala de estar estaba igualmente caótica. Parecía plausible que un intruso hubiera entrado, sorprendido por Brad, y que la situación se hubiera tornado violenta. Pero a medida que los investigadores observaban más de cerca, esta teoría comenzó a desmoronarse. A pesar del desorden, no parecía que se hubieran robado objetos de valor. Brad era un ávido coleccionista de arte rústico, y su casa estaba llena de piezas valiosas, todas intactas. El televisor seguía en su sitio y, curiosamente, incluso había dinero esparcido por el suelo, ignorado por el supuesto ladrón. La escena parecía inapropiada. Era demasiado teatral, demasiado teatral. Los detectives empezaron a sospechar que el robo no era real, sino una puesta en escena deliberada y calculada para engañarlos, para guiarlos por un camino falso mientras el verdadero asesino desaparecía en la noche. Con la teoría del robo cada vez más improbable, la investigación dio un giro. Dado que Brad era un hombre abiertamente gay, que trabajaba en el mundo hipermasculino de una mina de carbón, los detectives tuvieron que considerar la sombría posibilidad de un delito de odio. ¿Había provocado la ira de un compañero de trabajo más conservador y homófobo? Empezaron a entrevistar a sus colegas, preparándose para historias de tensión o conflicto. Para su sorpresa, encontraron exactamente lo contrario. Persona tras persona describía a Brad con respeto y admiración. Era un gran trabajador, un buen hombre y un amigo valioso. Esta línea de investigación también condujo a un callejón sin salida. Los detectives ampliaron su red, entrevistando a los amigos y familiares de Brad, con la esperanza de construir una cronología de sus últimas horas. El nombre de Scotty resurgió. Wendy, una amiga íntima de Brad, confirmó lo que David y Sherry habían dicho. La relación con Scotty había sido tóxica. Wendy declaró a la policía que se había opuesto vehementemente, explicando que Brad se había involucrado profundamente con Scotty y que las cosas se habían vuelto cada vez más extrañas y enfermizas.
Esta era su pista más sólida. Los investigadores rastrearon el nombre completo y la dirección de Scotty, e inmediatamente fueron a su casa para interrogarlo. Sin embargo, al llegar, los recibió la madre de Scotty, quien les dio una información que los detuvo en seco. Scotty no podía ser el asesino. Había estado encarcelado durante los últimos 3 meses por violar su libertad condicional. Aunque esta coartada descartaba a Scotty como el pistolero, los detectives no lo descartaron por completo. Consideraron la posibilidad de un complot de asesinato a sueldo, teorizando que Scotty podría haber orquestado el crimen desde la cárcel, utilizando a un cómplice externo. Lo visitaron en la cárcel, tanto para informarle de la muerte de Brad, como para observar atentamente su reacción. Scotty parecía realmente devastado por la noticia. Su conmoción y dolor parecían auténticos, y al final de la entrevista, los detectives estaban casi seguros de que no tenía ninguna participación. La investigación se estaba estancando. Desesperados por una solución, los detectives decidieron peinar el vecindario en busca de cámaras de seguridad domésticas que pudieran haber grabado algo, cualquier cosa, cerca de la casa de Brad el día del asesinato. Su suerte cambió. La cámara de un vecino, ubicada con una vista clara de la calle, había estado grabando. Esta grabación podría ser la clave, revelando la identidad de cada persona que había entrado y salido de la casa de Brad. Mientras un equipo comenzaba la ardua tarea de revisar horas de video, otros continuaban las entrevistas. 2 días después del hallazgo del cuerpo de Brad, el caso se abrió de par en par. Los detectives interrogaban a una prima de Brad, y su testimonio daría un giro inesperado a la investigación. Confirmó que Brad se había marchado del almuerzo familiar ese domingo entre la 1:30 y las 2 de la tarde. Pero reveló un detalle crucial que él había mencionado antes de irse. Un hombre llamado DJ debía ir a su casa. Recordó que Brad hizo un comentario juguetón y en broma sobre echarse una siesta con su invitado, una clara insinuación de una cita romántica. La primera entonces reveló un secreto que Brad le había confiado. El hombre con el que salía, DJ, estaba casado. Llevaba una doble vida. Aún no estaba listo para revelar su verdadera sexualidad a su esposa. Les dijo a los detectives que esta aventura no era nueva. Llevaba años ocurriendo. Un secreto cuidadosamente guardado. Bajo el peso de la investigación y el persistente interrogatorio del investigador principal, la prima, aunque reticente, finalmente reveló la verdadera identidad del amante secreto de Brad. Soltó un nombre que conmocionó a la sala. La agente se quedó atónita. DJ, dijo, era David Kinney, el hombre que había encontrado el cuerpo, el afligido mejor amigo que había estado con su esposa e hijo. Cuando le preguntó si estaba completamente segura, la prima lo afirmó sin dudar. David era el único DJ que Brad había mencionado. Para los detectives, fue un momento de claridad asombrosa y aterradora. Como comentó uno de ellos más tarde, en cuanto supieron que el hombre que descubrió el cuerpo era también el amante secreto, todo el rompecabezas se encajó. David Kinney, quien había sido su principal testigo, el amigo angustiado y abrumado por el dolor, era ahora su principal sospechoso. Los detectives actuaron con rapidez pero cautela. Se acercaron a David con el pretexto de que necesitaban recuperar algunas fotos de su teléfono que podrían ser relevantes para el caso. Sin sospechar nada, David se las entregó. En realidad, su objetivo era rastrear la ubicación de su teléfono en el momento del asesinato y buscar cualquier evidencia digital de su relación con Brad. Los datos eran contundentes. Demostraban que el teléfono de David había estado en casa de Brad, a la hora exacta en que el médico forense estimó que ocurrió el tiroteo fatal. Si bien David había borrado meticulosamente los mensajes incriminatorios, un profundo análisis forense logró recuperar fragmentos de mensajes entre él y Brad, confirmando su relación sexual de larga duración. Mientras tanto, el equipo que revisaba las grabaciones de vigilancia del vecino dio en el clavo. El video mostraba el vehículo de David llegando a casa de Brad poco antes de la hora estimada de la muerte. Pero había un detalle crucial.
no conducía su propia camioneta. Había llegado en el auto de su esposa Sherry, un sutil pero significativo acto de ocultación. Las imágenes documentaron toda su visita, mostrando su salida aproximadamente 40 minutos después. Horas después, la cámara lo capturó regresando, esta vez en su propia camioneta, con Sherry y su hija a cuestas, representando la elaborada farsa de devolver una desbrozadora. La evidencia era abrumadora e innegable. La policía sabía con certeza que David había estado en casa de Brad no una, sino 2 veces ese día. Era hora de un enfrentamiento. Cuando los detectives sentaron a David en la sala de interrogatorios y le presentaron la montaña de pruebas en su contra, los datos telefónicos, los mensajes recuperados y el video de vigilancia, su fachada de amigo afligido se derrumbó. Admitió haber estado en la casa, pero su historia se convirtió en una maraña de mentiras. A lo largo de un largo e intenso interrogatorio, ofreció hasta 7 u 8 versiones diferentes y contradictorias de lo sucedido. En un momento dado, inventó una historia sobre un misterioso tercer hombre que había estado en casa de Brad. David afirmó que este desconocido tuvo una acalorada discusión con Brad y finalmente le disparó. Insistió en que este asesino fantasma lo había amenazado, obligándolo a guardar silencio antes de dejarlo irse. Los detectives no se impresionaron, dejando claro que no creían ni una palabra. Bajo presión, David volvió a cambiar su historia. Finalmente confesó su romance con Brad, pero intentó restarle importancia, alegando que solo llevaba unos meses, no años. Alegó que esa tarde intentó terminar la relación, y Brad montó en cólera. Según esta nueva versión, Brad sacó una pistola y la apuntó a la cara de David. Aterrorizado, David afirmó que le arrebató la pistola a Brad durante un forcejeo y, en un momento de pánico, le disparó en la frente. Declaró a los investigadores que actuó en defensa propia. Luego admitió haberle disparado una segunda vez a Brad, mientras yacía en el suelo. Pero esta historia también era una mentira, una que la física básica y la ciencia forense desmantelarían. Los detectives señalaron de inmediato las inconsistencias. El informe de la autopsia fue inequívoco. Brad había recibido 2 disparos, ambos en la nuca. Esto no fue resultado de un forcejeo, fue una ejecución. Un disparo le impactó en la parte superior de la cabeza y el segundo en la inferior del cráneo, lo que sugiere que el tirador estaba de pie sobre él. Cuando le preguntaron qué hizo con el arma homicida, David afirmó haberla tirado al huir del lugar de los hechos. En los días siguientes, las fuerzas del orden realizaron extensas búsquedas en los alrededores, pero el arma nunca fue recuperada. A pesar de la desaparición del arma, los investigadores estaban seguros. Tenían a su hombre. Antes de llevar a David a la cárcel, le permitieron mantener una conversación vigilada con su esposa, Sherry. El intercambio fue desgarrador. David, con la voz cargada de un profundo arrepentimiento, le confesó la aventura a Sherry. «No puedo deshacer lo hecho», le dijo, repitiendo la historia de defensa propia que le había contado a la policía. Sherry, conmocionada por la doble conmoción de su infidelidad y el horrible crimen que había cometido, se quedó sin palabras. Entre lágrimas, le preguntó si se estaba burlando de ella con una explicación tan increíble. «Ni siquiera puedo mirarte», susurró, mientras su mundo se derrumbaba a su alrededor. Para la policía, esta conversación confirmó que Sherry desconocía por completo la vida secreta de su esposo y el acto violento que la había terminado. El 9 de mayo, apenas 2 días después de encontrar el cuerpo, David Kinney fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado. La teoría de los investigadores era clara. Brad, cansado de ser un secreto, probablemente había amenazado con revelarle su romance a Sherry. Para David, el riesgo de perder su vida familiar cuidadosamente construida, su reputación de esposo y padre amoroso, era demasiado grande. Decidió que su amigo, su amante, tenía que morir. A mediados de mayo de 2017, David compareció ante el tribunal para una maratoniana audiencia preliminar.
Permaneció con la mirada fija en el suelo, mientras los fiscales exponían metódicamente las inconsistencias de su relato, y los investigadores testificaban en su contra. La policía describió cómo David se había mostrado convincentemente angustiado en la escena del crimen, incluso presentando síntomas físicos de angustia como dificultad para respirar y vómitos. Presentaron su declaración inicial por escrito, donde se presentó como el amigo inocente que se topó con una tragedia. Luego, presentaron su confesión final y condenatoria, una alegación de defensa propia, que fue completamente contradicha por las pruebas. Los resultados de la autopsia fueron la piedra angular del caso de la Fiscalía, desmantelando por completo la narrativa de defensa propia. Sin embargo, el abogado de David argumentó que su cliente no representaba una amenaza para la sociedad y que los trágicos sucesos fueron el resultado de circunstancias únicas y volátiles. Sostuvo que, de haberse cometido un delito, se trataba de homicidio involuntario, no de asesinato premeditado. Tras revisar las pruebas, el juez halló causa probable para enviar el caso a juicio y fijó una fianza astronómica de $1 millón. Semanas después, el abogado defensor de David presentó una moción para reducir la fianza, argumentando que la familia no podía pagar la cantidad. Durante la audiencia, numerosos amigos y familiares testificaron sobre la buena conducta de David. Su esposa, Sherry, lo describió como un esposo y padre cariñoso y comprensivo. Al ser interrogada por el juez, declaró que su esposo no se había comportado de forma extraña el día del asesinato. Relató su llegada a casa de Brad, el descubrimiento de la puerta abierta y el momento en que David le gritó que llamara al 911, todo ello sin ninguna indicación de que fuera más que un inocente transeúnte. El juez permaneció impasible. Denegó la solicitud de reducción de la fianza, citando un hecho particularmente escalofriante. David Kinney había llevado a sabiendas a su esposa e hija pequeña a una casa donde sabía que había un cadáver en el sótano, todo bajo un pretexto falso. Había mentido descaradamente y cruelmente a las personas que decía amar más. El juicio de David duró una semana. La fiscalía presentó sus argumentos irrefutables. El video de vigilancia del vecino, las imágenes de la cámara corporal de la policía que capturaron su engaño inicial, y los datos de ubicación incriminatorios de su teléfono. Uno de los testimonios más intrigantes provino de un experto forense que analizó las pruebas de ADN. El experto reveló que un condón usado encontrado en la escena contenía ADN de Brad en el exterior y ADN de un hombre desconocido en el interior. Fundamentalmente, no había rastro del ADN de David. Este fue un punto controvertido que la defensa aprovechó, pero no fue suficiente para generar una duda razonable. La teoría de la fiscalía se mantuvo firme. David había atraído a Brad con la promesa de intimidad, lo había matado para proteger su secreto, y luego había montado la escena para ocultar sus huellas. Argumentaron que las 2 balas en la nuca de Brad no fueron un acto de miedo, sino una ejecución a sangre fría. Tras los alegatos finales, el jurado deliberó durante 4 horas. La tensión en la sala era palpable cuando el jurado regresó. Mientras el juez leía el veredicto unánime, jadeos y sollozos resonaban en la sala. David Kinney fue declarado culpable del asesinato con agravantes de Brad McGarry. Antes de dictarse sentencia, David tuvo la oportunidad de hablar. Se dirigió a la familia de Brad, disculpándose por el inmenso dolor y sufrimiento que había causado. «Nunca pretendí que nada de esto sucediera», dijo con la voz cargada de emoción. «Ojalá pudiera retractarme». Pero el juez no vio ningún remordimiento genuino, solo una actuación calculada. Recitó la letanía de mentiras que David había dicho. No se trataba de un crimen pasional, declaró el juez, sino de una ejecución fría y calculada, seguida de un elaborado encubrimiento. Concluyó que David había premeditado el asesinato, induciendo a su mejor amigo a la muerte para preservar su propia doble vida. El fiscal instó al juez a imponer la pena más severa posible.
cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Brad había perdido la vida y su familia viviría con esa pérdida para siempre. La capacidad de David para una traición y violencia tan profundas, razonó el juez, lo convertía en una amenaza permanente. Si eres capaz de acabar con la vida de alguien que te amaba y era tu mejor amigo, declaró el juez, esto genera preocupación sobre lo que podrías hacerle a alguien que se opuso a ti. En febrero de 2018, David Kinney fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, con 3 años adicionales por usar un arma de fuego en la comisión del delito. El caso fue una profunda tragedia, una que la policía creyó que podría haberse evitado por completo. Surgió no solo de la violencia, sino de la inmensa presión que David sintió para ocultar su verdadera identidad. En 2023, David permanece encarcelado en Ohio, y sus reiteradas solicitudes de libertad condicional han sido denegadas sistemáticamente. Nunca volverá a las minas de carbón, un mundo que compartió con su mejor amigo. Pero, trágicamente, Brad tampoco lo hará. 2 vidas, entrelazadas por una amistad secreta y un amor prohibido, fueron destruidas irreversiblemente por las acciones devastadoras de un hombre. Bueno, con esto concluye el video de hoy. Espero de verdad que les haya brindado información valiosa sobre algunos de los casos más ignorados a lo largo de los años. Si les resultó útil, por favor, consideren darle a me gusta, suscribirse y activar las notificaciones para mantenerse al día. Gracias de nuevo por su tiempo y apoyo. Hay más en camino, así que estén atentos.